de entretenimiento. Lo prometí es deuda y es que ya está enlazado con nosotros Luis Morocho, así que lo vamos a recibir con un fuerte aplauso. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto, fuerte y claro, ahora sí, ya estamos ya. Ya estamos conectadísimos. Por fin. Y sobre todo con unas ganas de saber esta gran trayectoria que has venido dando, pues no, y poniendo en marcha a este gran talento que, mira, déjame decirte que tengo aquí en mis manos cada una de tus inspiraciones, y es que todo es, y sobre todo es firmado y autografiado, ¿ah? Por favor. Aquí está puño y letra bueno. tu nombre, y sobre todo también agradecer a nuestro productor Edgar, que él es el encargado de sobre todo contactarnos con ustedes. Y ahora sí vamos a hablar un poquito sobre tu gran trayectoria, y es que cómo tú inicias quizás involucrándote en este mundo de los cómics y creando sobre todo el Guachimán. Bueno, los cómics han estado en casa de toda la vida. Mis padres siempre se encargaron de que tengamos cosas para leer, desde libros, cómics, en fin, de todo un poco. Y yo dibujé toda la vida también. Wow. Cuando ya acabé el colegio había que decidir a qué dedicarse. Así que decidí postular a la Escuela de Bellas Artes. Y en la Escuela de Bellas Artes, más allá de los cursos de dibujo, de pintura que se suelen llevar, tuve un curso de antropología con un profesor muy interesante que se llamaba César Ramos. Y él nos hablaba de las migraciones de sobre todo la parte de Sierra Centro hacia Lima de los años 50 y cómo transformaron la capital y la llenaron de colores, porque en Lima tú sabes que sobre todo en invierno suele ser bastante gris. Sí. Y esos colores que vemos en la vestimenta tan hermosa que hay en Huancayo o Huancavelica, pues empezaron a pintar la ciudad. Y yo quería reflejar eso, pero necesitaba un personaje. Y siempre me gustó un poco el Hombre Araña, pero no podía dibujar al Hombre Araña, obviamente, en Lima. Así que decidí crear ese personaje llamado Guachimán, cuando todavía estaba en Bellas Artes. Y luego se fue publicando de distintas maneras, primero con el grupo Med Comics, y ya la última publicación está hecha con un grupo que se llama Cachina Comics, que es un grupo conformado por unos artistas extraordinarios, con el escritor Javier Arévalo también, y bueno, hemos tenido suerte que ha gustado. Todo eso me ha llevado finalmente a trabajar en Marvel después, ¿no? Y sin duda alguna, aquí también se ven los resultados de esta gran trayectoria, como ya lo mencionabas tú. Y me acabas de mencionar también el tema de Medcomic. Cuéntanos cómo fue tu experiencia, cómo fue tu pase quizás con esta compañía y sobre todo trabajar con gente también muy talentosísima. Claro, empezamos el grupo creo que en el 2009. Hicimos una amistad muy bonita con Martín, con los demás chicos. Hicimos varios números, empezamos en blanco y negro, pasamos a color, habían varios personajes, incluso los juntamos en un grupo que se me ocurrió a mí el nombre de la raza y se quedó como el nombre de la raza, ¿no? Pero luego queríamos seguir creciendo, necesitábamos una mano de una gestión un poco más grande, ¿no? Y ahí fue que yo me contacté con Javier Arévalo, que es un gestor cultural, aparte de escritor. Exacto. Y con él creamos Cachina Comics, que fue un paso más grande. Se juntaron otros dibujantes también de Cachina, que dos de ellos también están dibujando en el extranjero, como me ha pasado a mí. Y Javi vende en toda Latinoamérica cuentos infantiles, aparte de los cómics. Y Cachina ha sido algo también espectacular. O sea, los grupos en los que he participado felizmente de cómics, siempre he tenido experiencias positivas y cosas de las cuales uno aprende, pues, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿cuál es la función en sí del Guachimán? Porque, o sea, yo veo el Guachimán y me imagino que es un héroe protector, que se enfoque en eso, de proteger, pero netamente, ¿cuál es su función de él en cada una de estas páginas? ¿Qué es lo que la gente puede ver cada vez que va a abrir? ¿Con qué se va a tener que topar? El Guachimán es un chico llamado Javier Gómez, que viene de Huancavelica a estudiar a Lima. Pero llegando aquí se da cuenta lo que muchos padecemos todos los días, ¿no? El tráfico, la delincuencia, todo lo que nos toca pasar a diario. Y él decide hacer algo por su propia cuenta y se inspira en los vigilantes que hay en la ciudad y se pone el traje de uno de esos guachimanes, digámoslo así, y se pone además una máscara y unos lentes para que no reconozcan su identidad. Pero en la historia de Cachina, por ejemplo, es súper interesante porque Javi escribió algo que yo no había pensado, que arma toda una historia más grande detrás, en la cual vemos que sus padres lo envían por algo a Lima.
y en realidad es para protegerlo porque hay un ente, un mal que se está creando por ahí por Huancavelica, ha nacido, y ellos, sin decirle nada, para que no le pase nada tampoco, para cuidarlo, es que lo envían a Lima. Claro. ¿Y qué pasa? Kachina tiene 4 personajes, cada personaje tiene 5 números, y durante todas esas historias es que se va contando la gran historia, ¿no? De Kachina, que se llama Protectores, el grupo se llama Protectores. Entonces una Exacto. parte ocurre en el Huachimán, la otra ocurre en Arcángel, la otra en Enet, que es una chica de la selva, y otra Escorpiona que viene del futuro. Entonces se va armando todo, ¿no? Sí, justamente también me acabas de mencionar el tema de Kachina Comics y de los protectores y ya me has comentado un poquito netamente, pero me dices que trabajas de la mano junto a Javier Arévalos. ¿Cómo es esa experiencia quizás trabajar y sobre todo pues no lograr entenderse? Porque me imagino que trabajar con 2 personas es súper complicado porque ¿sabes qué, Javier? Yo tengo esta idea y Javier dices, no, ¿sabes qué, Luis? Yo tengo esta idea. Entonces, ¿cómo tratan de manejar y sobre todo de una manera tan creativa y que todo se vea reflejado pues no, en este caso en los cómics de Kachina? O sea, felizmente hay buena química, felizmente Javier entiende y todos nosotros entendemos que hay que respetar un poco lo que el otro propone, que si la idea es mejor para la historia al final, pues se tranza, se llega a un acuerdo. Javier además es súper creativo y Javier llenó de grises y de complejidades, cosas que los personajes no tenían antes de que trabajáramos con él, ¿no? O sea, uno de los personajes, Enet, que es el de la selva, cada vez que usa su poder consume la energía de su alrededor. Entonces puede hacerle daño a la gente que quiere o al entorno en el que vive por ayudarlos, más bien. Y ahí entra en una contradicción de usar o no usar sus poderes. Guachimán también termina siendo el hijo de un semidios, pero él no lo sabe. Empieza a descubrir que tiene, no superpoderes como tal, pero tiene algunas características especiales, ¿no? Entiende que al defender a la persona que le alquila el cuarto en Lima, en realidad le está haciendo daño porque los extorsionadores que la amenazan, pues se ponen más agresivos con ella. Entonces, hay muchos grises que él puso y no estaban. Y sin embargo, coordinamos todo antes de que él empiece a escribir el guión tal cual y coordinamos las ideas de cómo va a ser el factor social, político, económico de los personajes, ¿no? Es una cosa bien bonita y bien compleja también. Aquí en pantalla, no sé si estás viendo que tenemos pues no un pequeño dibujo. Coméntanos cómo es esa fusión porque vemos a diferentes personajes. Ese dibujo, por ejemplo, es de otro de los dibujantes que yo te comentaba, Cristian Rosado. Cristian Rosado también está trabajando ya para Estados Unidos. Y ahí vemos a Escorpiona, que es la de Rosado. Vemos al Guachimán ahí adelante. Vemos a Arcángel, que es una especie por decirlo así, ¿no? De Tony Stark, pero tiene Asperger. Y también está Enet, que es un ente, un espíritu que entra al cuerpo de una chica que acaban de asesinar en la selva por trata de personas. Y entonces la historia, como te digo, es bien compleja y se desarrolla, tiene temas políticos, en una especie de Lima paralela, ¿no? Donde ha habido dictadura, donde hasta ahora la dictadura tiene tentáculos, etcétera, etcétera. Cosas que por supuesto nunca han pasado aquí. Sabemos que el Guachimán no solamente ha sido acá a nivel nacional, sino también que ha llegado pero a lo internacional. Y es que cuéntame cómo fue tu paso o llegar sobre todo a Marvel, cómo fue esa experiencia. Me imagino yo con tan solamente investigando me dijeron y decía, wow, o sea, cómo quizás pues no un talento que quizás uno inicia de una manera como carrera, una manera espontánea puede llegar a tan lejos. Bueno, contrariamente a lo que se piensa o lo que acabas de decir, yo me tracé una meta hace muchos años y creo yo que mi trabajo también yo lo tomo con mucha responsabilidad y mucha seriedad. Yo trabajo todos los días, aunque esté cansado, con sueño, feliz, triste, inspirado o no, da igual. Yo me tengo que sentar a trabajar como cualquier otro trabajo. Trabajo 10, 12, 14 horas diarias. Y lo de Marvel fue una meta que yo me puse, como te digo. Tú le tienes que enviar unas muestras a Marvel de unas páginas dibujadas y si Marvel cree que estás al nivel como para publicar con ellos, allí te da trabajo. Si no, no te responden ni los mails ni nada porque tienes que tener en cuenta que les llegan miles de mails todos los días pidiéndoles trabajo de todas partes del mundo, de Sudamérica, de Norteamérica, de África, de Europa, de Asia. Entonces, y por otro lado, ellos no te conocen, no saben si vas a cumplir
las cosas que te piden o no en el tiempo que te piden, porque tú no los tienes, no es como aquí en Perú, que muchos jefes están detrás tuyo preguntándote todo el día, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Allá no. Tienes una fecha de entrega y esperan hasta esa fecha para que entregues el trabajo que has quedado y no te están molestando ni nada, confían mucho, mucho en ti. Y además tienen varias áreas de donde te van mandando mails para que te registres como proveedor de Disney, porque Marvel pertenece a Disney. De otra área te mandan el contrato, de otra área te mandan los editores la historia, y están trabajando contigo allí, ¿no? Es muy interesante, es muy grande también. Claro. Tú no puedes decir nada de lo que, ni mostrar nada de lo que estás trabajando hasta que ellos no lo publiquen o en sus redes. O sea, Es muy es interesante, algo, muy o bonita sea, la experiencia. este proceso que tú trabajas es algo confidencial. Hasta que ellos no lo lancen, Sí, tú no puedes hacer. ¿Y existe una penalidad? Quizás ya que me ha dado curiosidad el tema de claro, no, no puedes el mostrar. contrato que firmas tiene más de 10 páginas y el contrato especifica absolutamente todo. Tú no puedes mostrar nada hasta que ellos en sus redes sociales no empiecen a mostrar lo que van a promocionar. Wow, qué importante también lo que me acabas de mencionar. Entonces cuéntanos también un poquito, pues no, el tema, continuemos aquí netamente en el tema de Marvel y lo consideras también como una parte de competencia, porque me imagino que cada vez que tú debes de ver ahí lo que tú realizas y de otras personas que también, pues no, vienen plasmado el tema de su talento. Mira, es tan amplio el rango de estilos que se manejan allá que en realidad el editor te escoge para una historia determinada. Ellos tienen muy claro qué cosa quieren y para qué y cómo lo van a usar. Así que si alguien tiene un estilo de superhéroes más clásico, digámoslo así, más tipo de los 80 y los 90, Ajá. lo van a llamar para una historia determinada. A los que tenemos un estilo un Ah, poco más suelto, más actual, nos van a llamar para otra cosa. Entonces, lo que hay que hacer es estar actualizado y enviándoles mails, conversando con ellos. Yo la semana pasada he conversado con la editora un poco, vamos a ver si pronto me vuelven a llamar. Yo en esta historia además dibujé a Spider-Man, dibujé a Miles Morales, wow. y además co-creé al villano de esta historia que no existía. Me dieron las referencias de Miles, me dieron la diferencia de sus padres, pero a la hora de hacer el villano me dijeron queremos ver qué se te ocurre. Y así que hice varios diseños y aceptaron uno de ellos y ese es el diseño del villano que sale en esta historia. Luis, coméntanos también un poquito aquí a un tema personal. ¿Cómo ves el tema del panorama del cómic nacional? Tú ahorita que has venido también trabajando de una manera internacional, ¿cuál es el contraste que le puedes dar quizás en este mundo? Bueno, aquí hay mucho talento, lo que no hay es industria. Los intentos que se hacen son personales, son muy pequeños porque no contamos, o sea, si habláramos de una industria, tendríamos que hablar de algo que genera dinero como para pagar a autores, o sea, escritores, dibujantes, coloristas, gente que pone los textos, diseñadores gráficos, editores, o sea, distribuidores, todos tendrían que ganar y poder vivir de eso y estamos muy lejos de eso. El talento que hay, yo creo que es como en el fútbol. Claro. Hay mucha gente que juega bien de local, pero para el extranjero necesitas alimentarte de otra manera, dormir un poco mejor, ser un atleta, no solamente de fútbol, sino de físicamente. Entonces, algunos lo están empezando a cumplir y con el internet se abre la posibilidad de que puedas trabajar en cualquier lado, pero tienes que tener el nivel que requiere para que te puedan dar trabajo. Entonces Claro. hay que ir pulir y pulir y pulir. Claro, porque ahí estamos viendo un panorama diferente, como ya lo mencionabas, y ponías el ejemplo del fútbol, ¿no? El tema de trabajar aquí quizás puede ser un acceso un poco más factible, pero cuando ya aspiras a un poco más, cuando ya las escalones van aumentando, ya se convierte en un panorama mucho más amplio, ¿no? Y es lo que tú vienes ahorita ejerciendo. Cuéntanos un poquito, ¿tienes otras publicaciones internacionales como Cajamarca? Cuéntanos por qué este nombre, qué reflejaste, qué es lo que buscaste, quizás, pues no, ahí justamente lo estamos viendo en pantalla. Mira, yo he trabajado varios cómics en España, la mayoría de ellos con una persona que quiero mucho, que es un escritor valenciano llamado Santi Selvi, Ujú. y esta editorial Cascaborra suele publicar una vez al mes un capítulo de la historia de España. Y Santi quería contar la conquista de la primera ciudad que cae del Tahuantinsuyo, ¿no? Que es Cajamarca, ¿no? Así que le pidió al editor que yo fuera el dibujante, hice unas muestras, le gustó al editor
y bueno, hicimos juntos este cómic de 56 páginas que está publicado allá en España, no está publicado aquí en Perú. Yo traje algunos ejemplares, pero la editorial Cascaborra funciona allá en España. Me gustó, ¿sabes? Porque era una mirada bastante objetiva de lo que había ocurrido y a la vez interesante y me permitió dibujar los personajes con ciertas expresiones. Es como una película, ¿sabes? Dibujar cómics es como una película. Tú eres el director, tú pones la cámara donde tú quieras, los gestos, tú haces que actúen los personajes. Entonces a Pizarro lo ponía siempre dudando, a Atahualpa lo ponía como una especie de dios, ¿no? Hasta que cae y empieza él ya, cambia su actitud, ¿no? Se da cuenta que ha perdido y a Pizarro ya lo dibuja un poco más, y a partir de ese momento ya controlando la situación que había ocurrido, ¿no? Wow, entonces también nos comentabas el tema de tu pase por España y que solamente lo pueden encontrar aquí, allá, pero aquí en mis manos también tengo un pequeño libro, ¿no? Llamado Mario, donde también acá está tu nombre, Luis Morocho, Cuaderno de un Viajero. Cuéntanos un poquito también sobre este libro. Claro, Mario, esa es la biografía de Mario Vargas Llosa, escrita por el gran Carlos Freire. A mí me llamaron, ese cómic tiene 4 partes. Yo Ya. iba a hacer la tercera parte, creo. Y cuando empecé a hacerla, uno de los dibujantes se cayó, no podía hacerla. Entonces yo terminé haciendo la mitad del cómic y lo hice así en tiempo récord. Creo que hice 70 páginas en 20 y tantos días, una cosa así. Y normalmente, Las dos ¿cuánto últimas te partes son demoras? mías. Para Estados Unidos te piden el promedio, es una página terminada en tinta, no color, entintada al día, una al día. Pero ten en cuenta que aquí hice muchas más, ¿no? Entonces sí es récord, ¿ah? Entonces lo que me acabas de mencionar, sin duda alguna, sí es No, un récord. además, mira, había una viñeta, por ejemplo, donde Vargas Llosa entrevistaba a José María Arguedas. Eso ocurrió, pero no hay registros de eso. Entonces yo tenía que diseñar dónde iba a estar sentado cada uno, qué edad tenía Vargas Llosa en esa época, cómo hablaba José María Arguedas, o sea, todas esas cosas hay que resolverlas y no hay fotos de esos momentos. Hay que sacar información de aquí y de allá, diseñar pues cosas, ¿no? Entonces, sin duda alguna, pues no vemos también reflejado el tema de tu trayectoria plasmado en un libro, ya lo mencionabas tú del tiempo récord, que de verdad, desde aquí te felicito, saber con tanto talento y sobre todo es por algo que a ti te gusta, no es por algo que has luchado por bastante tiempo, es algo que tú has venido construyendo poco a poco y ya lo vemos reflejado también tanto de manera internacional como aquí, dejando huella en nuestro país. Mira, sabemos también que el creador Yelboy compartió unas de tus ilustraciones. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo te sentiste saber que otras personas cogen todo lo que tú has hecho como muestra? Bueno, cuando llegué a lo de Marvel, ya fue un poco, a partir de ahí, podría ser hasta normal que alguien lo comparta, pero eso fue mucho antes. Y me emocionó mucho porque Hellboy es uno de los personajes que a mí más me gusta. Después del Hombre Araña, creo que probablemente es Hellboy. Y cuando Mike Mignola, se llama el creador, lo hizo, es un halago, ¿no? Porque, mira, el creador lo está compartiendo. Entonces ya viene, que es dibujante y es escritor a la vez, ¿no? Entonces es una alegría inmensa, no lo puedes creer, ¿no? Claro, yo me imagino saber, pues, ¿no? Que una persona como lo dices tú, tan admirado por ti, ha tenido el privilegio de coger una de tus ilustraciones y poder, pues, ¿no? Mostrarlo de una manera. Ahora hablemos también, porque por aquí no solamente, pues, no está dedicado en el mundo de los cómics, nada, sino también en el mundo de la música. Cuéntanos cómo es tu pase quizás por esta banda. Coméntanos un poquito. También tenemos un pequeño videíto que ahorita lo vamos a ver, pero mientras tanto, coméntanos, ¿cómo es que también tratas de empalmar este talento en la música? Bueno, yo hago música desde el colegio. Yo en el colegio, en el Claretiano, teníamos talleres de música. Y después cuando acabé el colegio, un tío mío me regaló un charango. Así que yo aprendí a tocarlo así mirando. Antes en el centro de Lima vendían unos libros donde venían los acordes ahí, las canciones de grupos como Jarcas, Proyección, Yapu, etcétera. Y entonces yo aprendí allí. Luego llegué al grupo Guayanay, que es un grupo que está cerca de cumplir ya 40 años de trayectoria. Y cuando entré, se fue el cantante, nos quedamos sin cantante y probamos a mucha gente y
ninguno quedó, así que terminaron probándome a mí y yo ya estaba en el grupo y quedé, así que yo entré al grupo hace 21 años y hace 18 soy la primera voz del grupo. Y así que hemos viajado al extranjero, a Europa, al Perú, a Sudamérica, ¡Wow! es increíble. Una trayectoria también súper grande, pero acompáñanos a ver este videito que justamente le estamos viendo, así que vamos a ver y regresando pues, ¿no? De ver y sobre todo de escuchar un poquito de esta agrupación comentamos, ¿sí? Y ahí estuvimos con una de las presentaciones de Guayanay, la verdad muy pegajosa ese estilo musical y la verdad tienes una muy buena voz, ¿ah? Ah, muchas gracias. Esta es una canción de Joey Arroyo, en la noche. Tratamos o sea, tenemos canciones propias, pero cuando hacemos canciones de otros artistas, tratamos de llevarlas a nuestro estilo. Claro. Y creo que funciona bastante bien, ¿no? O sea, la idea no es imitar. Yo sé que estamos en un país donde los imitadores se celebran mucho. Sin embargo, nosotros nos consideramos más bien gente que propone cosas. Y estas son versiones a nuestro estilo de canciones conocidas, ¿no? Sí, justamente yo también quería recalcar eso, ¿no? Ya es una canción escuchada, pero ustedes lo transmiten a su estilo, a su manera, con cada una de las características que a Guayanay, ¿no? En todo caso lo viene caracterizando en cada presentación y la verdad es que es súper bueno. Déjame felicitarte por tanto talento que tiene, no solamente con las creaciones, sino también con la voz. Cuéntanos, Luis, un poquito cuáles son tus próximos proyectos, qué es lo nuevo que se viene, quizás tanto aquí como internacional también. Mira, como te decía, hablé con la editora de Marvel la semana pasada, así que probablemente, o yo espero que venga algo pronto. Estoy coordinando con algunos editores que ya me han escrito para ver si empezamos algún proyecto. Tengo uno que voy a empezar la próxima semana, pero tengo que ir agendando como van viniendo uno detrás de otro. Felizmente te esperan y te dicen, ok, no te preocupes, te espero 2 meses, 3 meses, un mes, dependiendo de lo que coordines con ellos. Para Estados Unidos es todo esto. Es para editoriales independientes. Y los editores independientes son muy interesantes porque tienen historias de terror, superhéroes, son muy variadas. Puedo estar una semana dibujando extraterrestres y la siguiente vaqueros y la siguiente organizaciones criminales, qué sé yo. Es muy interesante. Y con la música, para finales de junio viene un grupo histórico de la música latinoamericana llamado Inti Illimani y de Chile y de Sabia Andina de Bolivia y vamos a estar tocando con ellos aquí en Lima también, en el Campo de Marte. Wow, entonces se viene una agenda súper recargada, Luis. Agradecerte muchísimo por este tiempo y sobre todo por compartirnos, pues no, tu talento, por compartirnos tu experiencia en este mundo. Quizás que hoy en día también, pues nos vemos quizás a poca gente, pues no reflejada o querer poner en marcha, pero acá tenemos un claro ejemplo a Luis que ha llegado incluso hasta de una manera internacional. Sí, muchísimas gracias, de verdad, gracias por la invitación. Gracias por dejar contar las cosas que hago y por estar también informados, que eso siempre se agradece también. Gracias a ti, Luis. También tus redes sociales, ¿en dónde te podemos encontrar? Ahí está, como sale en el Instagram, @Luis_Morocho, o en Facebook con mi nombre. No hay muchos morochos, así que seguro salgo yo por ahí. Él es único. Listo, Luis, muchísimas gracias y nada, que tengas un buen día, pues no, y un buen fin de semana y espero volver a poder reencontrarnos quizás con las nuevas cositas que se vienen en marcha. Muchísimas gracias, cuando quieran aquí estoy, gracias. Gracias a ti, cuídate. Y ahí estuvimos con Luis, la verdad,
una entrevista muy bonita, una entrevista también que nos ha tocado vivir, pues, ¿no? Y sobre todo escuchar su gran experiencia en este mundo, sobre todo también basada en el tema de los cómics, en el tema de la música también, que no descarto esa posibilidad, que lo viene haciendo de una manera espectacular a su estilo, como él lo mencionaba, a su estilo, a su manera, con la finalidad de compartir y de transmitir quizás lo que ellos están buscando. Nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más aquí en tu programa En Todo, así que no te muevas.